¿Qué tal amigos de Reacciona hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera 11 años? Hoy vamos a ver algunas de las razones por las que estoy de acuerdo con la República Islámica de Irán. A pesar de que muchos de ustedes no estén de acuerdo, trataré de explicar mis razones. Creo que lo he hecho bastante claro en los últimos 11 años. No soy antiamericano ni soy antijudío, soy antisionista y soy antiimperialista. Esas son unas de las razones por las que trabajo en este canal. Desde hace 11 años y con la experiencia vivida por los genocidios en Sudamérica. ¿Y por qué el imperialismo norteamericano no debería continuar? La Organización de Naciones Unidas, su irrelevancia y su falta de dientes para enforzar la ley internacional, las convenciones que acompañaron la creación de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uh, el Tratado de Roma, el Documento de Ginebra, las organizaciones de derechos humanos que se crearon para apoyar Amnistía Internacional y las leyes sobre cómo implicarse o no en las guerras, qué derechos tienen los países o no tienen los países para enfrentar a otros países. De acuerdo con Naciones Unidas, esto no debe hacerse, se debe tratar siempre de tener relaciones internacionales, relaciones públicas, diplomáticas entre países para evitar precisamente este problema, que es la guerra directa en contra de países, unos contra otros. Esto después de 2 guerras mundiales que causaron millones de muertos y la devastación de poblaciones civiles enteras, como fue el caso de Alemania y de Inglaterra, cuando los pedos empezaron a atacar a la población civil, y que también Inglaterra hizo en contra de Alemania cuando tuvo su oportunidad, como fue el caso de Dresden, Stuttgart y otras ciudades en Alemania que dejaron pues millones de muertos a lo largo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la guerra para acabar todas las guerras, que fue la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, que pudo haberse evitado. Este tipo de problemas y de desarrollo humano de los acontecimientos humanos nos lleva a pensar en este programa y a mis suscriptores que es importante que haya paz en el mundo y que las relaciones entre humanos y entre países deban llevarse a cabo a través de organismos internacionales que puedan dar cohesión a ese tipo de relaciones sin necesidad de ir a la guerra. Por eso la creación de Naciones Unidas, pero el Cuerpo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha impedido que esto suceda por el vito y los intereses del imperialismo norteamericano israelí o israelí norteamericano. No solamente soy yo quien lo dice, ustedes van a ver hoy al profesor Seyed Mohammad Marandi su explicación, la cual quiero compartir con ustedes porque en muchos aspectos, si no en todos los aspectos de esta explicación, estoy de acuerdo con él. Debemos recordar que Irán es una civilización milenaria que lleva pues rasgos no solamente religiosos sino también imperialistas, pero un imperio que era ecuánime, sí, era un imperio, por supuesto, destruyó al imperio babilónico en su momento y dio libertad al pueblo judío, reconstruyendo su templo con el tesoro nacional, con el tesoro y el oro iraní. Esto se les olvida a los israelitas que han conformado el Estado de Israel desde 1948. Es uno de los asuntos que deberían tener en la cuenta para decir, oiga hermano, Irán no ha atacado a nadie excepto por la guerra de 1980, que fue impulsada por los Estados Unidos en contra de Irán porque no le han perdonado la revolución de 1979 y el hecho de que Irán se haya apropiado de sus recursos naturales que antes le pertenecían a Inglaterra. Lo hemos mencionado anteriormente, y los abusos que cometía Inglaterra en contra de Irán, dándole solo el 16 o el 18% de las regalías que le pertenecían al pueblo iraní. De ahí que el primer ministro elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh, fuera derrocado por el MI6 y la CIA. Y los intereses pues, de otros países como Israel, que siempre han querido tener la joya de ese tesoro expansionista que es también el Estado de Israel,
cuyo máximo enemigo es Irán. Los Estados Unidos e Inglaterra, pues los países europeos, algunos de ellos han participado en las guerras de conquista y de expansionismo del Estado de Israel con falsas pretensiones. En 2001, con el ataque terrorista que, para quienes hemos leído un poco acerca, investigado de qué fue lo que pasó, sabemos que, o estamos casi convencidos de que fue una falsa bandera y que fue programado entre Israel y los Estados Unidos. Muchas cosas de qué hablar, lo hemos mencionado antes también en términos internacionales con George Galloway, a quien encontré equivocado hace varios años y con quien hemos tenido algunas discusiones importantes respecto al 9/11, que él ahora acepta como equivocado, ya que la pregunta que me hizo en aquel entonces y le demostré su equivocación era por qué hacer las dos cosas, por qué estrellar dos aviones y después demoler las torres, porque quieren, pueden y no les da miedo hacerlo. Y lo hicieron para justificar, por supuesto, el terrorismo o la guerra contra el terrorismo, que ahora se supone ese es un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos, el imperio más grande de toda la historia humana, por supuesto poseído ahora por el Estado de Israel y sus donantes, quienes se han apoderado, por supuesto, del Congreso norteamericano y de la Casa de los Comunes en ese país. Lo mismo ha pasado en Europa y en toda la tradición europea. Hoy vamos a ver entonces por qué respaldo, y mi opinión está con la de este profesor que fue además parte de la mesa negociadora de los asuntos que tenían que ver con el enriquecimiento de uranio y el JPCLI, que era el Joint Comprehension Plan entre los Estados Unidos, alcanzado en 2015 por más de 5 países, incluyendo la China, Rusia, Francia, Alemania, los Estados Unidos, para que Irán accediera a todas las peticiones de estos países como lo hizo. Pero a pesar de eso, Irán ha sido atacada injustamente por una guerra opcional de los Estados Unidos no aprobada por el Congreso, lo cual el Congreso norteamericano demanda que debe ser una guerra aprobada por el Congreso. No ha sido así. Varios países europeos han decidido no apoyar a los Estados Unidos en esta empresa guerrerista e imperialista, pero los Estados Unidos de Israel, por supuesto, siguen apoyando al Estado genocida de Benjamin Netanyahu, que ahora sigue cometiendo genocidio en contra de Líbano, asesinando un día después de los supuestos acuerdos de paz entre Israel y Líbano a más de 200 personas, atacando universidades, ambulancias, civiles, destruyendo infraestructura civil, haciendo lo mismo que está haciendo en Gaza. Y lo mismo hará con todos los países que se le opongan. Eso incluye, por supuesto, los países centro y latinoamericanos. De ahí que yo haya dicho hace un año o dos en mi programa Reacciona Hoy, como parte del proyecto Mundial Vía Afuera, y anticipado hace 5 o 6 años, tal vez 7, que el imperio norteamericano, cuando perdiera con Bashar al-Assad, porque estaba perdiendo, pero al final el gobierno de Bashar al-Assad cayó, como ustedes bien saben, y una persona que antes estaba siendo buscada y había recompensa de $10 millones por su cabeza, resulta ahora ser el presidente de Siria, obviamente con territorios ocupados, como se hace en Líbano y en Gaza, y los Altos del Golán. Se ha también apoderado de gran parte del territorio al sur de Damasco, en Siria, el Estado de Israel. Veamos entonces por qué estoy de acuerdo con lo que ustedes van a escuchar y ustedes tengan sus propias opiniones. Y esto es porque hace 2 días, para conocer más detalles sobre la guerra desde la perspectiva iraní, a mí me complace establecer la presencia del profesor Muhammad Marandi, profesor en la Universidad de Teherán, y de hecho formó parte de la delegación que visitó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Entonces, por supuesto quería conocer yo también la opinión y los comentarios que hizo esta semana el secretario de Guerra Pete Hegseth. En una rueda de prensa declaró que si Irán sigue y elige el mal, entonces sufrirá un bloqueo y el bombardeo de infraestructuras centrales eléctricas y sistemas energéticos. ¿Cómo valora usted estas negociaciones? Creo que es otra estratagema de los Estados Unidos, responde el negociador,
iraní, porque pues tiene toda la razón. ¿Cree que simplemente están intentando prepararse para una nueva escalada o cree que realmente están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr un tipo de acuerdo? Le preguntan al profesor. Él responde que cree que los iraníes desde el principio creyeron que Estados Unidos no ha hablado en serio nunca y que Estados Unidos dio marcha atrás en su posición inicial de rendición incondicional al plan de 15 puntos que había establecido para Irán. No sé si ustedes lo recuerdan, pero Estados Unidos estableció un plan de 15 puntos para la rendición de Irán. Entre ellos estaban que no enriqueciera uranio para propósitos ni siquiera de energía para abastecer su propia necesidad, sino al contrario, aparte de eso, que no tuviera ningún tipo de programa nuclear, o sea, que la energía en Irán la tuvieran que crear, yo no sé, con palos y piedras. Aparte de eso, también quería acabar con los tratados de no proliferación de armamento, es decir, misiles de largo, mediano y corto alcance. Bueno, pero sigamos. La rendición incondicional de un plan de 15 puntos para finalmente aceptar el plan de 10 puntos que ahora está teniendo que aceptar los Estados Unidos de Israel, junto con Israel, que no va a aceptar eso. O sea, él es una cuenta aparte, él montó rancho aparte, como dicen popularmente, y hace lo que le da la gana, hasta ahora. Entonces, ha tenido que aceptar los Estados Unidos el plan de 10 puntos, dado que ahora que las negociaciones del pasado fin de semana fracasaron y el vicepresidente J.D. Vance ha tenido que regresar a los Estados Unidos sin un acuerdo. Ahora el plan es de 10 puntos. Y lo ha propuesto Irán como el marco para la discusión. Pero Irán sabía que los Estados Unidos nunca iba a avanzar en esa dirección y que Netanyahu y el lobby sionista lo impedirían. Pero Irán quería demostrar al mundo y a su propio pueblo que políticamente Estados Unidos, bajo el mando de Trump, estaba en una situación precaria. Y desde el alto al fuego los iraníes se han estado preparando para la próxima ronda de guerra. Y creo que los iraníes creen que podría ocurrir muy pronto. De eso estamos seguros. Así como rompieron la tregua al día siguiente en Líbano, después de que se suponía que iba a haber una tregua, pues como siempre Israel responde rompiendo las treguas. No solamente lo hizo en Gaza y lo ha hecho en Gaza desde siempre, sino con todos los países, así fuera Egipto, en las diferentes guerras, lo hemos mencionado antes. Pero es interesante entonces, porque una de las cosas que sí tenemos curiosidad, porque estamos tratando de descifrar todos esos movimientos desde aquí en Washington, hemos visto el cierre del estrecho de Hormuz. Ahora este bloqueo estadounidense del bloqueo del estrecho de Hormuz. Vimos una amenaza de Irán de cerrar el Mar Rojo. Todo el mundo tiene curiosidad por saber, desde el punto de vista iraní, quizá a partir de algunas de las conversaciones que el profesor Marandi haya tenido con delegaciones norteamericanas o iraníes, o que haya presenciado en Islamabad, en Pakistán, donde se hicieron las negociaciones anteriores. ¿Cuál es la gravedad del bloqueo en términos del proceso de pensamiento interno en Irán? Y pues por supuesto el profesor Marandi tiene mucho que decir al respecto, porque la gravedad es que los iraníes, cuando fueron a Islamabad, los negociadores tenían plena autoridad. Antes de partir, el presidente del parlamento, que es el jefe de la delegación, habló extensamente con Ayat, el líder. Pero el lado estadounidense obviamente fue muy diferente. Obviamente Vance no tenía autoridad, constantemente hacía llamadas telefónicas incluso a Netanyahu, y más tarde supimos que Netanyahu dijo que Vance le reportaba a él, lo cual es una palabra extraña para usar, y que otros funcionarios también le reportaban a él, es decir, a Netanyahu, funcionarios estadounidenses, lo cual también es extraño, pero desde la perspectiva de Irán el bloqueo está intensificándose. El ritmo al que la economía global se encamina hacia, de ahora en adelante, es el colapso, y la creencia es que Estados Unidos
al intensificar su bloqueo y el régimen israelí al violar el acuerdo de alto al fuego y atacar al Líbano, pues están obviamente acelerando aún más el colapso de la economía mundial, básicamente, ¿no? Netanyahu, al bloquear el alto al fuego, impide que Irán permitiera el paso de más barcos por el estrecho de Hormuz. Y Vance, al no tener autoridad suficiente para llegar a un acuerdo debido a Netanyahu, y de ambos actos de Netanyahu, la creencia generalizada es que la economía mundial colapsará mucho antes de lo previsto y que el presidente Donald Trump, desesperado, lanzará un ataque muy pronto en contra de Irán. También todo el mundo tiene curiosidad por saber si Irán comparará estas negociaciones, especialmente en términos de la experiencia técnica estadounidense o falta de ella que aportó a la mesa en comparación con su participación en las negociaciones de la JCPOA, que ya mencionamos, Joint Comprehensive Partnership de los estados, en donde todo el mundo aceptó las negociaciones, incluyendo Irán, en 2015, pero que fueron cuando el presidente norteamericano en su primer término llegó a la presidencia, pues tumbó, no aceptó más porque pues obviamente Netanyahu le dijo que no lo aceptará más. De modo que la participación en las negociaciones del JCPOA bajo la administración Obama, porque eso en 2015 Obama era presidente, como usted sabe, incluyó a muchos expertos altamente técnicos que negociaron todos esos detalles elaborados. Ya todo el mundo sabe que si pudiera comparar y contrastar por qué creo esto, también es importante para entender si realmente están hablando en serio sobre llegar a algún tipo de acuerdo en este momento, 2026. Bueno, pues Irán no tiene los detalles, o el profesor no tiene los detalles sobre el lado estadounidense, pero la diferencia entre el tratado del JCPOA, donde este profesor acompañó al ministro de Asuntos Exteriores Zarif en esa época en Viena como medio de comunicación para ayudar a los medios de comunicación, al igual que en Islamabad, pues no trabajó en el gobierno, pero a veces le piden al profesor que les ayude con entrevistas. En aquel entonces el gobierno estadounidense se tomaba en serio la posibilidad de llegar a acuerdos negociados. Ahora bien, si fue un buen acuerdo para Irán o un mal acuerdo, ese es un gran debate, siempre lo ha sido para Irán, pero Estados Unidos habla en serio porque las negociaciones finalmente dieron sus frutos. Lo que hemos estado viendo antes de la guerra de los 12 días, ustedes recordarán el año pasado una guerra entre Irán, Netanyahu atacó a Irán y mató a sus negociadores en dos diferentes países, incluyendo Irán y otros países, Qatar este año, etcétera. Y por eso Irán tuvo que responder y decir, no joder, hermano, ¿qué les pasa? ¿No? Pues en fin, la guerra de los 12 días y antes de esta guerra en la que estábamos negociando, pues era que Estados Unidos no era serio. Pues cómo va a ser serio si habla de hacer negociaciones y deja que Netanyahu mate a los negociadores y después se ríe de ellos y vuelve y ataca a las bases de producción nuclear en Irán. Pues cómo va a creer Irán que los Estados Unidos o Israel en este sentido pues se hablan con seriedad de ninguna manera. Repite el profesor entonces que él creyó junto con la delegación, en este caso en 2026, pues que los Estados Unidos no es serio. Los iraníes lo sabían. Irán sabía que Estados Unidos atacaría antes de la guerra de los 12 días. Antes de esta guerra ya sabían que Estados Unidos lo iba a hacer, pero Irán estaba negociando para que la comunidad internacional y el pueblo iraní vieran que Irán está ahí para resolver el problema y para que después de un ataque no digan que si Irán hubiera negociado tal vez esto no habría sucedido. Pero también va a ser Trump quien quería una salida o quien querrá una salida. Y él la quería en ese momento, pero Irán sabía que habría un ataque el año pasado. Sabía también que habría un ataque antes de esta guerra del Ramadán, la guerra de los 40 días. Y ahora también creen que los Estados Unidos atacará. Pero aún están negociando los iraníes. Pero aquí están sintiendo en las tres ocasiones antes de la guerra de los 12 días, antes de la guerra de los 40 días, y ahora que la intención de Estados Unidos no es una solución negociada. Entonces, ¿por qué el gobierno iraní aceptó un alto al fuego? Pues porque aceptaron un alto al fuego si están porque aceptaron el alto al fuego si están tan seguros de que la guerra se iba a reanudar. Es una pregunta lógica, pero es que hay que entender que Irán es muchísimo más diplomático, a pesar de que
no quiera ejercer su poder sobre otros, porque nunca lo ha hecho. Tenemos que entender que Irán nunca ha atacado a nadie, literalmente. Ustedes pueden decir sí, pero promueve el terrorismo en el Medio Oriente. Definamos entonces terrorismo de acuerdo con los intereses de quién. ¿Y quiénes son los países que que han atacado al resto de los países árabes que rodean a Israel? ¿Recuerdan ustedes a Libia, Irak, Siria, Afganistán, Sudán? Pues todos esos países fueron destruidos, fueron divididos en pedacitos. Y no solamente eso, ya no funcionan como entidades políticas. Ninguno de ellos, a pesar de que hubieran sido dictaduras, por lo menos funcionaban. Bashar al-Assad, repito, en Siria era un país secular que era destino turístico para los pueblos árabes. ¿Por qué? Pues que porque Siria cuenta con historia milenaria. Jesucristo mismo caminó por las calles en Siria, ministeriando, los apóstoles también, por ejemplo, ¿no? Entonces, los iraníes siempre han estado seguros de que los Estados Unidos iba a reanudar la guerra, pues porque están poseídos por el lobby y por la influencia israelita en muchos términos, no solamente en términos de sobornar a sus políticos de ambos partidos, el demócrata y el republicano, como lo sabemos y lo hemos mencionado antes, la lista es bien larga, y las 58 ovaciones que le hicieron al primer ministro Netanyahu el año pasado, cosa vergonzosa que demuestra la sumisión a lo que los pueblos norteamericanos y los pueblos del mundo están sometidos gracias al lobby israelita, no solamente en Norteamérica, sino en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Toda la cultura occidental que antes conocíamos como la cultura líder para el planeta en todos los sentidos. También lo hemos mencionado anteriormente. Volvamos al tema. Irán estaba seguro entonces que la guerra se iba a reanudar, porque desde aquí, desde Washington, el consenso es que el gobierno iraní aceptó un alto al fuego porque ya no podía soportar el dolor. Washington y la prensa del Pentágono dio una conferencia de prensa esta mañana, eso es hace 2 días, diciendo que están recargando. ¿Por qué permitiría entonces que el enemigo recargara si nunca creíste que iba a suceder? Preguntan, pues, los norteamericanos. Y el profesor responde, como siempre, con su sabiduría habitual y de sentido común, ¿no? Porque la buena voluntad del pueblo iraní y de los gobernantes iraníes existe. Y por la destrucción de los países que ya mencioné, Irán tuvo que soportar a la resistencia de los países árabes que tenían que resistir de alguna manera. En este caso, recordemos aquí en paréntesis que Hezbollah nació precisamente por la ocupación israelí en 1982 en el sur del Líbano y porque pues estaban matando a todo el mundo como lo están haciendo hoy. Ayer apenas destruyeron el último puente que daba contacto entre el norte y el sur del Líbano. Y no solamente eso, sabemos que la clase política y dirigente en el Líbano es muy corrupta y está por los Estados Unidos e Israel, que eso es traición a la patria, pero ese es el gobierno del Líbano. El Líbano está dividido en muchos aspectos porque, como expliqué en varios programas anteriores, después de la Primera Guerra Mundial le fue concedido un pedazo de tierra, o le quitaron un pedazo de tierra a Siria y crearon al Líbano. El Líbano fue creado después de que Siria le fue quitado ese pedazo que ahora es Líbano. Pero todos sabemos que en Siria, como en el Imperio Otomano, existían cristianos, musulmanes y judíos y armenios viviendo juntos y todo el mundo vivía en paz, con respeto, etc. Eso se acabó cuando Líbano, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la creación específicamente del Estado de Israel, empezó a sufrir ocupación. Pero en 1982, después de esa ocupación tan severa por parte de Israel, Hezbollah nació como un movimiento político, nos guste o no, pero que después del 2001 ha sido caracterizado como el terrorismo, porque la guerra contra el terrorismo es mundial, a nivel mundial. O usted está con nosotros o está contra nosotros. Ustedes recordarán al presidente George W. Bush cuando dijo eso y acabó con todas esas naciones que, aunque como los testimonios que han dado en este programa, monjas que sirvieron para la Iglesia Católica en Siria han explicado muy claramente que no se trataba del pueblo sirio, sino de agentes foráneos que empezaron a gritar y a disociar delante del pueblo que había que quitar al presidente sirio.
y se acabó la paz en Siria, acabaron con las universidades, destruyeron a todo el mundo, lo mismo están haciendo en Líbano en este momento, destruyendo población civil, matando población civil, desplazaron más de 1.200.000 personas, han asesinado a más de 1.500 personas y hay miles de heridos. Y están haciendo la misma política que están aplicando en Gaza. Gaza sigue bajo fuego, los mártires continúan. Entonces, ¿qué va a hacer Irán? Irán no se va a dejar fregar, como hizo Venezuela. Venezuela abrió las puertas a las corporaciones. Abrir las puertas a las corporaciones norteamericanas es darles los recursos naturales. Entonces, Irán tiene 3 razones y esas razones son, entre otras, hay que dar un ejemplo. Primero, durante la guerra de los 12 días del año pasado, en la que los Estados Unidos y el régimen israelí llevaron a cabo un ataque contra el país iraní, después de unos 6 días, la situación cambió a favor de Irán. Y después de unos 8 días, Netanyahu buscaba un alto al fuego. Después de 12 días, Irán acordó detener las hostilidades, porque estaba ganando la guerra. Algunos decían, bueno, ¿por qué Irán no continuó entonces? Porque Irán vio que durante esa guerra de 12 días tuvo que lidiar con problemas importantes. Tuvo que haber deficiencias en la forma en que habíamos planeado la guerra, en la forma en que organizaron las capacidades defensivas y ofensivas del país. Así que ellos sabían que si la guerra continuaba, Estados Unidos entraría a la guerra. Así que pensaron que aprovecharían ese tiempo para mejorar sus capacidades, no solamente armamentistas, sino políticas. Y durante estos 8 meses hemos visto cómo todo ha cambiado. A pesar del inmenso poderío militar estadounidense, mucho mayor que el del régimen israelí, que sería derrotado en una lucha contra Irán, este último ha tenido un desempeño mucho mejor. Así pues, fue a causa de la experiencia de la guerra de los 12 días. En estos momentos los iraníes se están rearmando, se están preparando, pero también, como antes, cada día que pasa, el estrecho de Hormuz se cierra más o menos, y eso ejerce presión sobre los Estados Unidos bajo el mandato de Trump. Y en Irán se cree que Trump no toma las decisiones. Se trata del lobby israelí, como lo mencionaba anteriormente. Quien toma las decisiones, el lobby sionista y Netanyahu. Por lo tanto, la única manera de obligar a los Estados Unidos a tomar una decisión que beneficie a su propio país y a su propio pueblo es aumentar tanto la presión económica que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump o de cualquier otro líder, termine diciendo, comillas, estamos bien, tenemos que priorizar nuestros propios intereses por encima de los de Netanyahu, cierro comillas. Eso es lo que debería hacer el presidente norteamericano, y por eso la presión iraní, que es, vamos a presionar tanto a esta gente con el estrecho de Hormuz, con los recursos naturales, es decir, el petróleo a través del estrecho de Hormuz, que ellos tengan que decir, oiga hermanos, se están perjudicando a todos, el costo de vida, el precio de la gasolina en todas partes del mundo, pues va a crear una depresión y una inflación insostenible para todos los países del mundo, porque dependen del precio internacional del petróleo, una cosa que no debería ser así. En el caso de Canadá, que es productor de petróleo, por ejemplo, en mi opinión, pues no debería suceder eso. En este momento se cancelan las exportaciones que se hagan, sí deben sostener precios internacionales, pero el consumo interno no debería sostener precios internacionales, sino al contrario deberían estar a la baja, en mi opinión. ¿Por qué? Porque es un país productor de petróleo, ¿no? Y no deberían imponerle a su propia gente los precios internacionales, pero todo es por los benjamines, baby. Así pues, con cada día que pasa, los iraníes se acercan tristemente más y el mundo a una catástrofe económica mundial que probablemente conducirá a una depresión económica global. Pero Irán se está preparando para la guerra. Irán también está negociando para que la comunidad internacional lo vea como un país que participa en las negociaciones, pero también Irán logró algo grande en esto a través de estos acuerdos y a través de la guerra, desafortunadamente, y del alto el fuego. Y es que todos vieron que el primer día Estados Unidos exigió a Irán que se sometiera, ¿no? Sométase y acepte la derrota. Eso no sucedió. Y después de 40 días Estados Unidos aceptó las condiciones de Irán y el plan de 10 puntos, como ya no de 15, para la negociación. Más tarde la portavoz de la Casa Blanca dijo que lo habíamos tirado a la basura.
pero eso no es importante. Lo importante es que todos vieron la evolución de las exigencias de Estados Unidos desde la rendición incondicional hasta el acuerdo de aceptaremos hablar de esto dentro del marco que nos corresponde. Y creo que eso supuso un cambio radical, o al menos provocó un cambio radical en la percepción de la guerra en todo el mundo. Muy interesante, muy interesante. Porque hace 2 días en la rueda de prensa, cuando vimos que las declaraciones del secretario de guerra Pete Hegseth diciéndole que el general Dan Kenny, presidente del Estado Mayor Conjunto, quien anunció una escalada en las tácticas de bloqueo estadounidenses, dijo que se recurrirá a la Armada estadounidense en el Pacífico para interceptar los barcos que se dirijan a reabastecer a Irán, ampliando así el bloqueo naval más allá de Oriente Medio. Y eso ya sucedió. Los Estados Unidos acaban de mandar 10.000 tropas más. O sea, ya tenía 50.000, ahora tiene 60.000 tropas enviadas desde lejos. No están en el estrecho de Hormuz porque Irán los bombardea. Y todos sabemos que los barcos norteamericanos, los portaaviones norteamericanos, pues han sido heridos. Gerald Ford tuvo que retirarse y ahora están mandando el George H.W. Bush, aquel presidente que fue jefe de la CIA, en Norteamérica, que cuando llegó a ser presidente dijo: yo nunca le voy a pedir perdón por ningún error que haya cometido los Estados Unidos, ninguna embarrada, ningún abuso que haya cometido los Estados Unidos. América, dice, nunca voy a pedir perdón por todas las embarradas que haga América. I'll never apologize for the United States of America, ever. I don't care what the facts are. I will lead her. I will do my level best to stand up for freedom and democracy around the world by keeping the United States of America strong and by keeping our eyes wide open as we welcome change in the world, but keeping our eyes wide open. Bueno, pues como he dicho en programas anteriores, hace años, cuando he citado al presidente George Bush, H.W. Bush, padre de W. Bush, en 2001, pues eso es un error gravísimo, porque Estados Unidos en este momento está en decadencia, es un imperio decadente y pues ya no tiene el mismo poder, sobre todo si su estrategia es únicamente matar, destruir, de acuerdo con lo que la voluntad del Estado de Israel le ordene. Entonces, el bloqueo naval va más allá de Oriente Medio. Ya veremos por qué, lo mencionamos en el programa anterior, el Mar Rojo, etc. Entonces, ¿espera usted que Irán responda con una escalada propia, cerrando el estrecho de Bab al-Mandab o tomando otras medidas? Oh, absolutamente. Creo que eso sucederá muy pronto, responde el profesor. Creo que básicamente lo que Trump está haciendo por desesperación es arrastrar hacia abajo a toda la economía global. Y es lo que realmente está haciendo, porque es incapaz, totalmente incapaz, de seguir políticas que sean en interés de los Estados Unidos, en el interés de los Estados Unidos. Básicamente es Netanyahu quien quiere que esta guerra continúe y el lobby sionista. Y dado que Trump es incapaz por la razón que sea, por cualquiera sea la razón, cualquiera sea porque está extorsionado, sea porque tienen los archivos de Epstein que lo implican a él en miles de correos, pues hay especulaciones sobre esto, pero porque cualquiera sea la razón, Trump es incapaz de perseguir los intereses de los Estados Unidos actualmente. Y no lo está haciendo, está persiguiendo los intereses de Israel. Y los intereses de Israel están acabando con los Estados Unidos y con Europa. Eso no solamente los Estados Unidos. En la mayoría de los programas se refieren a los Estados Unidos, la prensa también lo hace. Pero esto está acabando con la economía internacional. Porque, como le dije, la inflación va a afectar a todo el mundo, por lo que ya expliqué acerca de los precios internacionales. Trump es incapaz de perseguir los intereses de los Estados Unidos. Entonces, lo que está sucediendo es que Trump está arrastrando hacia abajo a toda la economía global, incluida la economía estadounidense, porque obedece principalmente al lobby sionista. Entonces, si quisiéramos conocer la opinión del profesor sobre cómo se presenta el futuro, pues podemos poner aquí el informe reciente de Reuters, que indica que una posible forma
en que esto podría desarrollarse es que Irán ha ofrecido una propuesta que permita a los barcos salir del lado omaní del estrecho de Hormuz sin ser atacados. Ahora bien, obviamente, eso restaría importancia a una de las propuestas del plan de 10 puntos, que es que Irán mantendría el control total del estrecho de Hormuz. Así que, dado que ha hablado con muchas personas que forman parte del gobierno iraní, ¿prevé usted algún futuro en el que Irán acepte el paso por el estrecho de Hormuz sin recibir algún tipo de pago monetario? La respuesta, no. Los iraníes han tomado la decisión de controlar el estrecho de Hormuz y no tenía por qué haber sido así. No controlábamos el flujo de hormonas, el flujo de embarcaciones antes que se nos impusiera esta guerra. Los regímenes, las familias dictatoriales en el Golfo Pérsico son cómplices de esta guerra. Sus bases estadounidenses en esos países fueron utilizadas. Su espacio aéreo sigue siendo utilizado. Su territorio se utiliza para lanzar misiles. Tienen mucha sangre iraní en sus manos. La primera oleada de ataques incluyó la masacre de 168 niños y niñas pequeños, en su mayoría niñas, en una escuela primaria, lo que los iraníes creen que fue intencional, porque como siempre, en la guerra, la primera oleada, el primer conjunto de objetivos se examinan con mucho cuidado durante semanas, si no meses, y esa escuela aparecía en todas las ampliaciones y en todos los mapas y estuvo ahí durante muchos años. Y la creencia aquí es que, dado que muchos de los escolares eran hijos de los oficiales militares, de oficiales navales, pues los Estados Unidos quería darles una lección, y algunas personas en Estados Unidos pueden mostrarse escépticas al respecto. Pero es cierto, muchos de los niños que estudiaban ahí eran hijos de oficiales navales. ¿Por qué? Porque había bases navales cerca de donde ocurrió el ataque. Y es cierto que los niños estudiaban allá, eso se puede confirmar. Aparte de la palabra que está dando el profesor. Aunque muchos norteamericanos, políticos y comentaristas, por supuesto, en los medios norteamericanos, pretendan ser escépticos al respecto, pero han estado bombardeando hospitales en Irán, han estado bombardeando escuelas, han estado bombardeando ambulancias. Trump ha dicho que va a aniquilar a una civilización. Nadie en los medios de comunicación occidentales se ha quejado de este hecho. En el Washington Post, por ejemplo, cuando íbamos a Pakistán, dijo en un artículo de opinión que debían masacrar a los negociadores. El Washington Post. No, había que masacrar lo que nos incluía, porque el profesor Marandi, quien está hablando hoy aquí, quien estoy interpretando en su respuesta, es parte de la mesa negociadora. Entonces todos esperaban que los iban a matar. Estos tipos tienen coraje. Y no es el coraje de los norteamericanos o los venezolanos, no. Es el coraje de personas que están convencidas de que su soberanía está por encima de todas las cosas y que vale la pena dar la vida para protegerla. ¿No? Son como los católicos y los cristianos que en muchas ocasiones, manejados como pastores como John Hagee, creen que hay que ir a acabar con todos los islámicos porque ellos nos van a acabar a nosotros y nosotros no los acabamos a ellos. Ese principio divisorio establecido por el Estado judío para que unos se maten a otros y solo ellos salgan beneficiados, que es lo que está pasando con las guerras después de 2001, con esto de la guerra mundial contra el terrorismo. Ellos son los que deciden que por seguridad nacional Israel o los Estados Unidos y sus aliados europeos están bajo la amenaza. Si no es de Rusia, es de China, y si no es de Rusia y China, entonces es ahora de Irán, que está protegiendo a los países árabes de ser destruidos, como hicieron con los 7 países, que era el plan 7 países en 5 años, con el general James Clark. Lo hemos dicho aquí incontables veces. Entonces, este señor profesor es parte de los negociadores y el Washington Post dice que hay que acabar con ellos. O sea, ¿quién está mandando en los Estados Unidos? Esas son tácticas que únicamente Israel ha utilizado después de su creación y antes de su creación. Cuando Theodore Herzl empezó a decir que Argentina, el primer ministro, el jefe de Relaciones Internacionales de Inglaterra en ese momento, Chamberlain, dijo, no, pues nosotros tenemos Ruanda, ¿por qué no se van para Ruanda? Es una tierra muy bonita, es chévere ahí, es caliente, váyanse para allá. Los judíos dijeron, no,
exploraron la posibilidad. Cuando usted lee el libro de Herzl, pues lo reconocerá. Pero también estaba Argentina, y Argentina, como todos sabemos, está liderada por una persona que pues es un traidor a la patria, en mi opinión, porque le está diciendo a los israelitas que se tomen la Patagonia, que quemen la Patagonia, que la destruyan para que ellos puedan poner allá propiedades y hacerse de Argentina. No, pues ese tipo es un traidor a la patria. Los argentinos han tenido que salir corriendo por los incendios, perdiendo toda su tierra y no tienen cómo recuperarla porque no la pueden pagar. Y las compañías aseguradoras no están haciendo mucho por ellos. Tampoco el gobierno argentino de Milei, de Javier Milei. Entonces, Irán no quiere que pase lo mismo con ellos. Ellos creen en su soberanía y la van a defender a muerte. Así de simple, como todo país debería ser. Por eso les he dicho a ustedes en los últimos 11 años que las guerras por la independencia han regresado, porque realmente nunca la hemos tenido. Y cuando hablé en mi lanzamiento para la candidatura para representar a los colombianos en el exterior, me refería a eso, que nosotros no hemos tenido independencia, y no solamente desde 1492 o desde 1810 o 1819, porque la época republicana no es otra cosa sino la doctrina Monroe. Latinoamérica ha sido sometida por su clase, sus élites y corruptas, que el presidente, en este caso Lula da Silva, en Brasil, la presidenta y el anterior presidente en México, AMLO, Sheinbaum, y obviamente el más cojonudo de todos, el presidente Gustavo Petro en Colombia, pues ha demostrado que sí se puede. Y, por supuesto, lo que está haciendo Irán es incomparable. Entonces, el Washington Post dijo, no, pues maten a los negociadores, incluyendo al profesor Marandi, por quien están ofreciendo una recompensa millonaria ahora los judíos y sectores norteamericanos para que lo maten, la persona que está hablando aquí por Irán. Eso nos incluye a nosotros, y en nuestro viaje de regreso a Irán todos esperábamos que nos mataran y que derribaran a nuestro avión. Cabe destacar que gracias a la buena voluntad de todos los miembros de la delegación, nadie quiso quedarse atrás y todos subieron al avión, todos subimos al avión. Pero esta es la mentalidad que existe hoy en Washington, y a nadie debería sorprenderle la masacre. Y ya vimos lo que ocurrió en el genocidio de Gaza. Estamos presenciando un genocidio en el Líbano, y en estos momentos los medios de comunicación occidentales intentan presentar los ataques genocidas en el Líbano como ataques de Hezbollah contra sus bastiones, con fin de encubrir el crimen. Así que la gente no debería sorprenderse de que los iraníes crean que estos ataques contra niños no son intencionados. Me gustaría conocer entonces cuál es la opinión del vicepresidente J.D. Vance en sus declaraciones que hizo recientemente en un evento del grupo activista conservador TP USA, Turning Points USA. Ustedes recuerdan que mataron a su organizador, ¿no? Al que asistió relativamente poca gente, afirmó, y es cierto, una tercera parte de la gente que ellos esperaban fue, donde J.D. Vance afirmó que lo que busca el presidente Trump es un gran acuerdo con Irán. Y escuchamos eso, ahora estamos negociando para asegurarnos de que eso suceda, y lo interesante es que ojalá se resulte el acuerdo, ¿no? Pues lo interesante es que es probable que suceda y que tenemos este alto al fuego en vigor que durará 6 o 7 días por el momento. Y por el momento el alto al fuego se mantiene. Y lo que estamos viendo es que el presidente norteamericano quiere o no quiere hacer un trato pequeño, él quiere cerrar el gran trato, y lo que básicamente le ofrece a Irán es muy sencillo. Francamente creo que es algo que ningún presidente ha tenido la capacidad de ofrecer. Dice Vance, y dijo que si ustedes están dispuestos a comportarse como un país normal, nosotros estamos dispuestos a tratarlos económicamente como un país normal. No quieren un trato pequeño, y esa es una de las razones por las que, diría yo, en Pakistán, dice J.D. Vance, hemos logrado un gran progreso. Pero la razón por la que el acuerdo no se ha realizado es porque el presidente realmente quiere un acuerdo en el que Irán no tenga armas nucleares. Irán no patrocine el terrorismo como de Estado, pero estamos a través del pueblo iraní, por el pueblo iraní, para que el pueblo iraní pueda prosperar y unirse a la economía mundial, dice el vicepresidente. Y este es el trato que está ofreciendo el
presidente norteamericano, dice el vicepresidente. Entonces, si usted se estaría de acuerdo con esto o no, es la gran pregunta, ¿no? Si ustedes se comprometen a no tener un arma nuclear, vamos a hacer que Irán prospere. Vamos a lograr que sea económicamente próspero. Vamos a hacer que se integre el pueblo iraní en la economía mundial de una manera que no lo ha sido en toda mi vida, es decir, en la vida del presidente, vicepresidente J.D. Vance, y de que el gran pacto que está buscando el presidente Trump, pues es lo que él ha puesto sobre la mesa. La frase clave es: si están dispuestos a comportarse como un país normal, nosotros estamos dispuestos a tratarlos económicamente como a un país normal. Desde la perspectiva estadounidense, ¿qué significa para Irán comportarse como un país normal? El profesor, pues bien, sabemos por la carta, la dimensión de Joe Kent, que esto es una probabilidad, ¿no? Y que Estados Unidos sabe perfectamente que Irán no está desarrollando un arma nuclear y que nunca lo ha hecho. Y todo esto es básicamente una herramienta para presionar a Irán en temas como los derechos humanos y el terrorismo. Todas esas violaciones que Occidente y Estados Unidos cometen en materia de derechos humanos no son mencionadas. Lo único que hay que hacer aquí es mirar el Líbano. Hoy en día, Gaza y las escuelas que fueron bombardeadas en Irán, y sabremos que todo el mundo sabe quién viola los derechos humanos. Todos sabemos quién creó a ISIS y quién creó a Al-Qaeda. Sabemos que Jake Sullivan le dio a Hillary Clinton en un correo electrónico que Al-Qaeda le dijo que Al-Qaeda está a nuestro lado en Siria. Todo esto está claro para todos los iraníes y los pueblos del mundo. Las máscaras han caído. El problema de Irán siempre ha sido su independencia durante los últimos 47 años y su oposición a la limpieza étnica, el etno-nazismo o el nazismo del etno-imperialismo. Es decir, que solo una raza puede gobernar al planeta y que solo puede haber una raza porque es la más bonita, la más inteligente y la superior sobre todas las demás. La limpieza étnica, el etnorracismo en Palestina y por supuesto la represión del pueblo de Cuba, etc. Esto es Irán. El verdadero pecado de Irán es que Estados Unidos ha impuesto 3 guerras en Irán en 19 años en la década de 1980. En 1980, cuando apoyaron a Saddam Hussein, Occidente le proporcionó armas químicas. El profesor informa aquí que él sobrevivió a 2 ataques químicos, ¿no? Ni el gobierno alemán ni ningún gobierno occidental nos ha pedido disculpas ni han pagado reparaciones a las numerosas víctimas iraníes e iraquíes. Y luego, el año pasado y este año, lo que Estados Unidos quiere es lo que quiere Netanyahu, y eso es destruir nuestra región. Recuerden lo que el embajador de Estados Unidos ante el régimen israelí le dijo a Tucker Carlson, que si el régimen israelí toma toda la región, está bien. Y por supuesto, son el ejército más moral del mundo, los israelitas, ¿no? Dijo Whitcliffe, ¿no? El embajador norteamericano en Israel, en entrevista con Tucker Carlson. Eso es una gran farsa, ¿no? Eso significa que pueden ocurrir genocidio tras genocidio tras genocidio en esta zona y que pueden controlar toda la región. Ese es el plan. Lo que dice Vance es una tontería, pero no tenía por qué haber sido así. Hay un libro muy bueno que les recomendaría leer, titulado Going to Teherán, yendo a Teherán, escrito por Flint y Hillary Leverett. Trabajaron en la Casa Blanca bajo el mandato de Condoleezza Rice y Flint Leverett renunció por la guerra de Irak. Académicos altamente cualificados formaban parte del gobierno, y se ocuparon de muchos de los mitos que existen sobre Irán, pero también propusieron una forma de avanzar en la que Estados Unidos podría tener un buen acuerdo con Irán, el verdadero tipo de Tratado de Roma. No era una plataforma falsa. Vance y Trump sí son falsos en esto. ¿Y qué pasó entonces en Washington? Pues que todos los antagonizaron a los autores de estos 2 libros, que eran miembros de la política norteamericana, cuando Condoleezza Rice era jefe de secretaria general
en los Estados Unidos tenía el mismo cargo de Hillary Clinton. Esto estamos hablando aquí de la guerra contra Irak en 2003, después de los atentados del 2001, que, como repito, fue una falsa bandera y fue planeada por norteamericanos e israelitas, de acuerdo con la evidencia que el FBI no nos ha mostrado, pero sí con investigaciones supremamente detalladas que he mencionado anteriormente, y los libros de donde las he sacado, los autores, etcétera. ¿Cuál fue entonces la decisión de Washington al escuchar los términos que quienes escribieron este libro mencionaron en la época de Condoleezza Rice? Todos antagonizaron con ellos y eligieron las políticas del régimen sionista, que creo es un enemigo del pueblo estadounidense y es un enemigo del pueblo judío que trabaja en contra de los intereses de Israel, pero sí de los sionistas que trabajan en contra de los intereses de los Estados Unidos. Si no hubieran elegido la vía sionista, la vía de Netanyahu, hoy probablemente tendríamos relaciones normales con los Estados Unidos. Y algo muy interesante es que precisamente en los últimos días de la guerra, los israelíes bombardearon una sinagoga en Teherán. Estamos hablando de la guerra de los 12 días del año pasado. Y durante este año también. Y la destruyeron por completo. ¿Por qué? Porque no era una sinagoga sionista. Entonces todo el mundo tiene conocida, parece prácticamente seguro de que la guerra se reanudará. ¿Atacarán ustedes entonces el Golfo Pérsico? Si lo hacen, entonces la guerra seguirá escalando. Usted estuvo presente en las negociaciones. ¿Qué tan común es esa opinión? ¿Existe alguna opinión disidente entre los negociadores iraníes o dentro del aparato de seguridad que desee ver algún tipo de alto al fuego exitoso? En otras palabras, ¿hasta qué punto hay unidad entre las personas que participan en el proceso de toma de decisiones en Irán? ¿Usted tiene alguna visión bastante clara de eso, de su opinión, de que es prácticamente seguro que la guerra se reanudará? Entonces el profesor responde, bueno, aquí nadie quiere la guerra. Primero que todo, recordemos, repito, que Irán nunca ha atacado a nadie y fue Irán quien fue atacada por Irak en 1980 gracias a la presión de Netanyahu sobre los Estados Unidos. Recordemos eso. Pero eso no se lo dicen a uno en los noticieros. En los noticieros dicen que es el régimen iraní. No. Nadie quiere la guerra aquí en Irán. Pero nosotros no iniciamos la guerra que Saddam Hussein sí inició, en el mejor de los casos con el apoyo de Occidente, lanzó contra nosotros. Participé como voluntario en esa guerra, dice el profesor, para defender a mi país. Nosotros no iniciamos la guerra del año pasado, no iniciamos esta guerra del Ramadán, la guerra de los 40 días. Y no intensificamos la situación. Cada vez que Estados Unidos de Israel, digo yo, que Estados Unidos y el régimen israelí intensifican sus tensiones, respondíamos de la misma manera. Por tanto, no queremos la guerra ahora, pero lo que estamos viendo es que Estados Unidos está reforzando sus fuerzas armadas y vemos que el régimen israelí está masacrando gente en el Líbano en contra del acuerdo de alto al fuego, y el líder pakistaní, los líderes pakistaníes han insistido en que los Estados Unidos aceptó al Líbano como parte del alto al fuego, y que Trump no lo niegue es simplemente deshonestidad. Al principio lo aceptaron y ahora lo niegan. ¿Por qué? Porque Israel le dio la gana de atacar unilateralmente, como siempre lo hace, sin importarte lo que los Estados Unidos ni el pueblo norteamericano decida o quiera, porque ellos, los partidos republicano y demócrata, que deben autorizar las guerras, les importa un carajo, porque están todos comprados por el Estado de Israel y sus lobistas y su influencia dentro de los estados norteamericanos. He mencionado anteriormente que en 23 estados norteamericanos, probablemente 10 más porque eso está variando, usted no puede hacer vida ni trabajar para el gobierno norteamericano, ni tener una cuenta bancaria, ni trabajar si usted no firma una letra pequeña que dice que usted no participará en el boicot ni nada en contra del Estado de Israel en Norteamérica. En otras palabras, un Estado extranjero le está diciendo a usted cómo comportarse, qué hacer, cómo pensar, cómo actuar, o si no, lo sancionan, le quitan su plata, lo pueden cancelar en los bancos, usted va a meter su tarjeta de crédito o a pagar algo con débito y no puede. Eso es lo que está pasando en 23 estados norteamericanos y siguen en aumento.
Entonces, recordamos aquí que en el estado de Georgia, Abby Martin ganó una pelea legal en contra de las universidades que le negaron a ella hablar acerca del Estado de Israel. Y la ganó. Pero cuando vemos que el alto al fuego que Trump aceptó incluía al Líbano y ahora lo niega, es simplemente deshonestidad, dice el profesor. Y si los pakistaníes son deshonestos, ¿por qué Trump sigue trabajando a través de Pakistán? Así que está claro que esto formaba parte del alto al fuego desde el principio. Es Netanyahu quien quiere más guerra. Él quiere la economía global. No le importa la economía global, no le importa lo que pasa en la India, ni en Pakistán, ni en Indonesia, ni en ningún otro lugar. Como ven, sus economías pueden colapsar, al menos para él. Él quiere más guerra. Así que destruyó el acuerdo del alto al fuego. Y así que Irán no tomó ninguna medida para facilitar que más barcos salieran del estrecho. ¿Por qué habría de hacerlo? Si están exportando petróleo para seguir matando gente, ¿no? Y haciéndose ricos con el petróleo, pues Irán dijo, no, nosotros vamos a controlar el estrecho de Hormuz, que es el 20% o el 25%, entre el 20 y el 25% del petróleo, del comercio del petróleo mundial, de la cual la gran mayoría de ese 20% lo compra la China, y la China ya está asistiendo, esto aparte, y siempre lo hemos sabido, especialmente después del año pasado, está asistiendo ahora comprobado con satélites, inteligencia artificial en vida, en vivo, es decir, en tiempo real, de cuándo proteger a Irán. ¿Por qué? Porque China se está viendo afectada porque los Estados Unidos de América le dio la gana de decir que va a mandar 60.000 tropas a que se tomen el estrecho de Hormuz y esa pequeña isla en donde los barcos atracan para llenarse de petróleo y comerciar alrededor del mundo. Pues Irán los está parando, diciendo, no señores, nos pagan $2 millones por barco o no. ¿Por qué? Porque necesita ser reparado. Lo estaba explicando el profesor Marandi. Irán no tomó ninguna, Irán tomó, corrijo, medidas para facilitar más barcos para que salieran del estrecho, pero Norteamérica sigue obedeciendo al Estado judío, y si las cosas siguen así, pues no lo va a hacer. Y en Islamabad, de Estados Unidos, no era un avance serio. Estaba claro que no tenía autoridad. Así que nadie quiere la guerra, pero estamos viendo lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos y por eso nos estamos preparando. Y por eso, si hay guerra, Irán tendrá que tomar represalias contra esos países, por supuesto, y regímenes de la familia árabe en el Golfo Pérsico. Son cómplices y entonces Irán contraatacará y nos acercaremos al verano y va a hacer mucho calor en las próximas semanas en el Golfo Pérsico, y si hay guerra, eso básicamente significará que estos regímenes colapsarán porque nadie podrá permanecer allí bajo esas circunstancias, y creo que ese será realmente el punto de inflexión donde la economía global colapsará de una manera que será mucho peor que en 1929, en mi opinión. Y por supuesto, el Mar Rojo, como lo mencionamos en programas anteriores, también se cerrará. Será catastrófico para el mundo. No queremos esto, aquí nadie quiere esto. Pero Netanyahu está empeñado en avanzar en esa dirección y él es el presidente de los Estados Unidos. Déjenme poner en la pantalla esta última pregunta. Puede tener más información, pero una delegación pakistaní que vino a Tirón con la esperanza de impulsar más conversaciones entre Estados Unidos e Irán cree que existe la posibilidad de que reanuden las conversaciones presenciales en Islamabad. Es muy probable que antes de que concluya el alto al fuego. El profesor dice que no conoce los detalles, dice que no está en el gobierno, nunca ha estado en el gobierno. Cuando fui a Islamabad no me pagaron ni nada, simplemente fui como voluntario, como en ocasiones anteriores, y doy mi opinión. No sé qué va a pasar. Supongo que las discusiones que tuvieron ahora están siendo estudiadas por los responsables de la toma de decisiones en Irán, pero la impresión general es que Estados Unidos es incapaz de hacerlo, o que Trump es incapaz de utilizar una vía de escape. No se le permite utilizar una vía de escape, utilizar una salida. ¿Quiénes? Los lobbyistas y el Estado judío.
Y los Estados Unidos, Trump no puede conseguir mediante negociaciones lo que no consiguió durante la guerra. Él perdió la guerra y ellos pueden decir cómo nos destruyeron. Decían que nos habían destruido desde el primer día, que nos habíamos quedado sin misiles desde el primer día, pero durante los últimos 15 días de la guerra Irán atacó con más fuerza que nunca. Así que obviamente todo esto fue un error de cálculo y de estrategia que los Estados Unidos no contaba con, o el propio Trump, y creyeron la información falsa que el Mossad le estaba proporcionando para lanzar esta guerra. Pero sea lo que sea, fue un grave error de cálculo. Sabemos que Estados Unidos es un régimen brutal. Sabemos que es un régimen muy brutal. Sabemos que cuando dicen que nos aniquilarán y los medios de comunicación piden el asesinato de los negociadores, la clase política de los Estados Unidos, la clase Epstein carece de brújula moral y por eso le gusta difamar a Irán y retratarlo como malvado para legitimar su brutalidad en contra de cualquier país, pero especialmente Irán. Pero Irán no perdió esta guerra y no va a perder la próxima. Será muy doloroso para todos y creo que el colapso que se avecina afectará al mundo entero de maneras que no podemos comprender. Pero Irán no tiene más opción que luchar, porque para nosotros, para los iraníes, esta es una lucha por la supervivencia. Para el eje de la resistencia, esta es una lucha por la supervivencia. Para Trump, o está comprometido o está bajo una fuerte influencia, pero esta guerra fue una guerra de elección y creo que la última guerra, las dos últimas guerras e incluso las tres últimas guerras deberían haber sido suficientes para mostrarle a la gente que rodea a Trump que esto va a terminar en un desastre para todos, incluidos los Estados Unidos también. Mi última pregunta, pues dice aquí el corresponsal, ¿por qué es Líbano tan importante para los negociadores iraníes? ¿Por qué son tan inflexibles? ¿Cree que el vicepresidente dijo todo lo que dijo para echar por tierra las negociaciones sobre el Líbano? Sería una tontería, pero bueno, es su decisión, la decisión de Trump, porque los negociadores consideran tan crucial lograr un alto al fuego en Líbano. Pues, ¿cómo que no? Entonces, que sigan destruyendo al Líbano como les dé la gana y a todos los países que se opongan al régimen de Netanyahu. Pues bien, a Vance no le importa la matanza de mujeres y niños que ocurre día y noche porque carece de principios morales. La realidad es que la gente de todo el mundo se ha dado cuenta de las narrativas sobre Irán. Irán siempre es el malo, pero curiosamente es solo Irán quien apoya al pueblo palestino contra las políticas genocidas de Occidente en su conjunto. Irán es malvado, pero de alguna manera es solo Irán el que defiende al pueblo libanés a pesar del apoyo de Occidente en su conjunto a las políticas genocidas del régimen israelí. La gente ahora está viendo más allá de las apariencias y la realidad es evidente para todos. Hezbollah y la resistencia en el Líbano y quienes la apoyan, que son cristianos, musulmanes, judíos, hombres y mujeres, luchan contra el régimen israelí porque querrían y quieren paz en la región y retirar las fuerzas de Gaza, que Israel retira las fuerzas de Gaza mientras se desarrollaba el genocidio. Recuerden que los palestinos eran Amalek y los líderes israelíes decían que no había inocentes en Palestina y a medida que avanzaba el genocidio, mientras mataban hombres, mujeres y niños de maneras increíbles, Hezbollah luchó para salvar a estos niños, para salvar a estos hombres y mujeres del régimen israelí. Estos son los héroes de nuestra era, personas que sacrificaron a sus mujeres y a sus hijos para salvar a otro pueblo, y no abandonaremos a los hombres, mujeres y niños mártires del Líbano frente a una fuerza maligna, una fuerza de raza superior, etnosupresionista, que está decidida a crear otra Gaza en el Líbano. Hasta aquí el comentario del profesor Sayed Mohammad Marandi, quien tiene precio sobre su cabeza por el Estado israelí con la ayuda y la bienaventuranza, ahora que tenemos un nuevo Mesías en Norteamérica, del presidente norteamericano, que pues obviamente es un títere de las iniciativas y el mandato israelí sobre los Estados Unidos, la fuerza más poderosa, el imperio más poderoso que el mundo haya visto en su historia. ¿Cuáles son las conclusiones que podríamos sacar de esto? Que el Estado judío no solamente tiene influencia
en Medio Oriente y en el país más poderoso del mundo, sino también lo tienen toda la tradición occidental. Hemos mencionado los 27 países de la Unión Europea. Qué vergüenza del liderazgo el que tiene Europa en este momento, con von der Leyen, que no ha sido elegida públicamente para ningún cargo, pero toma decisiones, Kaja Kallas, etc. Friedrich Merz en Alemania, que es otro regalado ex banquero, y el presidente Macron en Francia, cuya popularidad, y este señor en Inglaterra, que va a perder las elecciones, todos ellos tienen una popularidad en menos del 30%, en el caso del presidente francés 11%. Esos tipos no tienen popularidad ni van a ganar las próximas elecciones, porque es que las cartas se abrieron sobre la mesa y estamos viendo con nuestros propios ojos y oyendo que el genocidio se está convirtiendo en una forma regular de hacer política, si es que la guerra es una extensión de la política. Y los pueblos como Irán, el pueblo colombiano, el pueblo mexicano y el pueblo brasilero, nos estamos oponiendo, como muchos canadienses aquí, desde este país, a que el genocidio se convierta en una forma de extensión del capitalismo salvaje y de los ricos del mundo cuando llegan a tener poder político. Y es por eso que desde este programa decimos que debe haber, así como hay separación entre iglesia y Estado, debe haber separación de la riqueza y el Estado. Si usted es demasiado rico, hermano, váyase a vivir a otro planeta, váyase con Elon Musk a Marte, y hagan allá su territorio, siembren allá sus papitas y su lechuga. Pero no vengan a montarnos el pánico aquí, destruyendo todas las entidades y las redes sociales que mantienen a los pueblos avanzando hacia un mejor futuro, cuando es también tiempo de destituir a la energía fósil y sobre todo a estos centros de energía artificial, de inteligencia artificial, que consumen millones de galones de agua al día. Es decir, aquí en Canadá, y termino con esto, se utilizan 250 billones de litros de agua anuales, 250 billones de agua fresca para poder separar el petróleo de la arena, sin contar con la extracción de que el agua que se utiliza para utilizar el fracking y la extracción, que son billones de litros. Y ahora nos quieren imponer los ricos de este país la separación de Alberta, que yo ya voté para que no suceda la separación de Alberta, para que se convierta el 51 estado norteamericano, una provincia en Canadá, de 10 provincias que tiene Canadá. Y nos quieren vender la idea de que tenemos que pagar 150 billones de dólares a los norteamericanos para que nos proteja con el domo de oro. El domo de oro se supone que es el mismo domo que tiene Israel, que ha probado ser inservible bajo los ataques de los supersónicos iraníes y de los drones de $20,000 que pueden costar en Irán y que cuestan $1,5 millones, casi 2 millones para los Estados Unidos. Una guerra que va a llevar a los Estados Unidos a la quiebra, porque Estados Unidos ya tiene una deuda de 37 trillones de dólares. Y la última guerra le costó desde 2003 hasta nuestro tiempo, 8 trillones de dólares le ha costado al pueblo norteamericano. Y el único que se beneficia es el Estado de Israel, con salud, educación, todo gratis para ellos, mientras el resto del mundo se va y se suma en pobreza. Si eso no le dice a usted que hay una especie invasiva que se está tomando el mundo con el apoyo del imperio más grande que jamás haya tenido la historia, que los únicos países que se resisten, en este caso como Irán, tienen los cojones para hacerlo y que nosotros los cristianos deberíamos imitarlos, no porque sean iraníes solamente, sino porque los principios que ustedes acaban de escuchar deberían aplicarse para todos los países del mundo, o todos los países del mundo que sean responsables con su gente y que no sean vendidos y regalados y subyugados, den la vida si es el caso, para soportar su soberanía. Sabemos que Estados Unidos, como lo dije también hace 7 años, tengo que poner esos programas en orden para ustedes, para que vean que no estoy inventándome las cosas. Hace 7 años le dije a Jeffrey Sachs y al profesor Mersheimer que los Estados Unidos, después de perder en Siria, porque para esa época estaba perdiendo en Siria, el presidente no había sido derrotado, pues iba a venir a Latinoamérica, y lo están haciendo. Están matando gente en el Caribe, se tomaron ahora, secuestraron al presidente. Venezuela accedió a darles, eso es un error gravísimo, la soberanía de su país poco a poco otra vez, traicionando los principios bolivarianos y los principios del coronel Chávez, quien hizo tanto por el pueblo venezolano para demostrarnos a nosotros, a la patria del mundo, que sí se puede. Ahora lo está haciendo Irán, Colombia lo tiene que hacer, México, hermanos mexicanos, brasileños,
y todo Centro y Latinoamérica. Espero que los argentinos recuperen su soberanía, porque en este momento se la están dando a un país extraño, a una entidad corporativa, muchas de ellas, y a una especie invasiva que quiere el planeta para ellos. Se lo vamos a entregar así, sin ninguna lucha, sin oposición, por miedo a morir. Claro que miedo a morir, yo tengo miedo a morir, sobre todo, claro, cualquier persona, es un instinto de conservación, pero dadas las circunstancias, como decía el presidente norteamericano Jefferson, ¿no es este acaso el momento en el que es mejor dar la vida por la emancipación de los pueblos que estar sometidos a la esclavitud de otros? Lo digo parafraseando. Hermanos latinoamericanos, un cordial saludo aquí desde Canadá. Soy Federico Molano, transmitiendo para nosotros, para la patria y para el mundo. Hasta un próximo encuentro en Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Fuera, 11 años. Au revoir, bye bye, hasta pronto.